En este año 2024, viviendo aquí en Madrid, he podido ser testigo de la celebración del centenario de la radio en España. Y ha sido todo un año que resultó muy interesante desde lo que fuimos haciendo en Audiogen, ¿no? Y la verdad que me gustaría compartir con ustedes un pequeño repaso, ¿no? de datos y de información que fuimos compartiendo a lo largo del tiempo. Yo creo que un poco todo arranca cuando veíamos a comienzos de este año, las primeras ediciones entre enero, febrero, marzo del 2024, eh, algunos datos que había que destacar. Hoy estamos en una etapa y en una época donde vía redes sociales, vía medios digitales, obviamente el audio digital, el podcasting genera un tremendo interés. Y este tremendo interés se ha, digamos, cristalizado a partir de mucha información, muchas noticias publicadas. Entonces, entre tanta información, es como si se hubiera creado una idea de el podcast acabó con la radio. Y esto es algo que se viene dando desde hace un tiempo, pero que está en la cabeza de muchas personas. Sin embargo, nosotros contábamos en Audiogen a comienzos de este año, esos primeros meses, decíamos, a ver, vamos a mirar un poquito las cosas. Un país como el Reino Unido, ¿no? O sea, Inglaterra, el 88% de las personas que tienen más de 13 años escucha la radio todas las semanas. Después nos vamos y dije, bueno, vamos a mirar qué pasa en otros mercados. Países Bajos, Holanda, ¿no? 85% de la población escucha la radio. Si nos vamos a Noruega, Noruega hay un dato muy interesante, porque Noruega fue el primer país que apagó la frecuencia modulada. Muchos de ustedes lo recordarán, en el año 2018, cuando dijo, muchachos, no hay más FM, vamos a través del DAB y a través del streaming. Bueno, la particularidad de Noruega es que si miramos los datos, se consume, hoy el 84% de la población consume radio frente al 83% de un año antes. Esto quiere decir que el apagón que se produjo analógico no mató a la radio. Se encontró otra manera de llegar a las audiencias, de distribuir el contenido. Pero claro, hay que pensar eh, en el futuro, porque una de las cosas que nosotros hemos marcado mucho en Audiogen y que hemos insistido muchas veces en Audiogen es esa resistencia que tiene el medio centenario a los procesos de transformación o a la timidez o al exceso de conservadurismo que existe por parte de directivos, de conductores, incluso de propietarios de radio para avanzar más rápidamente hacia la transformación digital. Y esto lo vimos compartiendo en Audiogen incluso estudios académicos que ratificaron esta información. Es decir, estudios académicos que después de entrevistar y de analizar a la radio, por ejemplo, en España, se encontrara que la mayoría veía que el negocio así como está bien. En España, el 54% de los españoles escucha la radio todos los días. Es una cifra muy grande, una cifra muy grande. Son alrededor de 25 millones de personas. Pero cuando nosotros en Audiogen solemos advertir la necesidad de transformación de la radio, no es que hay que matar ni la FM o hay que matar el modelo de radio, sino que hay que ir entendiendo que efectivamente en las audiencias más jóvenes hay una gran dificultad para que el público llegue a la radio. Y esto no solo tiene que ver con la radio hablada, sino también con la radio musical. Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo reflejamos nosotros? En la edición 72 de Audiogen, que ustedes la pueden encontrar en nuestra newsletter, habíamos presentado los datos con un gráfico muy visual de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Las conclusiones de este estudio, ¿saben cuáles eran? Era que el, em, la inmensa mayoría todavía del consumo de música
se seguía produciendo en la radio en todo el mundo. Y uno dice, momentito, hoy toda la gente está con las plataformas, ¿no? Sobre todo Spotify como la principal. Bueno, en este estudio, el 59% de los jóvenes admitía que consumía música a partir de la radio. Y el 60% decía a través del streaming. Es decir, tenemos un empate técnico, 59 y 60%. Ahora, cuando subimos a los 30 años, el dato era demoledor. De los 30, 35 años hacia arriba, el 77% de la gente reconoce que el consumo realmente de la música y el descubrimiento musical lo sigue haciendo a través de la radio. Estos datos son también para remarcar lo que muchas veces decimos. Claro, la radio tiene dificultades para cambiar y no siente todavía que tenga grandes estímulos para hacer cambios, porque cuando vamos a los números, cuando vamos a la facturación, incluso cuando vamos a los alcances, son cifras realmente muy, muy grandes. Y en este año 2024, obviamente nos hicimos eco en Audiogen del fenómeno de la inteligencia artificial. Hicimos un informe sobre cómo la IA estaba impactando directamente en la industria de la radio. Y vamos a ser realistas. La IA, así como le está pasando a la mayoría de los que están experimentando, te ofrece unas soluciones excepcionales y sensacionales que todavía son colaborativas. Ahora bien, aquella promesa que Radio GPT hablaba de crear directamente una estación de radio completamente automatizada y hecha con inteligencia artificial, hasta el momento no está ni se le espera, como dijo un personaje histórico durante un intento de golpe de Estado en España. Entonces, ¿esto qué nos ha mostrado? Que la IA ha sido utilizada fundamentalmente para, por ejemplo, la creación de avisos publicitarios. Para esto es fantástico, porque los bancos de voces han permitido que las radios dispongan de un universo muy grande y tremendamente barato para poder contar con nuevas voces que suenen en los avisos radiofónicos. Por otro lado, quien dio la nota en este aspecto ha sido iHeart, que en un momento dijo, vamos a probar que la programación musical sea seleccionada por una inteligencia artificial. Hicieron la experiencia y encontraron que en la IA elegía mejor que los programadores musicales. En aquel momento, Bob Pittman, el CEO de iHeart, dijo, no, no, pero esto es una colaboración, no pasa nada. ¿Qué pasó? Hace menos de 2 meses, iHeart despidió al 5% del total de su plantilla. ¿Por qué? Porque han reducido en la radio, han reducido gente y entre los actores, digamos, afectados, además de muchas voces y de muchos conductores, han sido muchos programadores musicales que trabajaban en las estaciones de radio que hoy han sido sustituidos por la IA. Y esto obviamente hay que tenerlo en cuenta, porque todavía no vemos ese salto, pero no quiere decir que no ocurra. Y yo voy a cerrar eh, primero con un dato y luego con tres reflexiones que quiero dejar de cosecha un poco de pensamiento personal, ¿no? En la edición 79 de Audiogen, nosotros hemos hablado de que Nielsen en Estados Unidos ha modificado la manera de medir la radio, pero lo ha modificado de una manera que al menos en nuestra visión nos parece cuestionable. No vamos a explicar, es por ppm, no vamos a explicar todo el detalle de cómo es, pero lo cierto es que hoy la radio en Estados Unidos puede empezar a mostrar cifras mayores simplemente porque el tiempo de medición para considerar escucha se redujo de 5 minutos como mínimo a 3 minutos. Entonces esto automáticamente va a empezar a impactar y en 2025 vamos a empezar a ver en el mercado de los Estados Unidos unos cambios en las audiencias de radio. Pero nosotros reflexionábamos con Luismi, con Agustín en aquel momento y decíamos, es que hacer esto es un poco hacerse trampas al solitario. Porque mientras el mundo del streaming nos permite una medición y una precisión notable, casi prácticamente por IP, la radio parece estar buscando metodologías que le permitan salir muy bonita en la foto. Sigue saliendo hermosa, sigue saliendo bella, pero también es cierto
que está retocando mucho con Photoshop esas fotografías, y el problema de eso es que en algún momento, ¿sí? En algún momento, alguien empezará a levantar la mano y va a decir: "Muchachos, no va por ahí". Entonces voy a cerrar mi parte de la radio con básicamente 3 reflexiones. Primero es que cuando hablamos de radio, hoy tengo que incluir algo de lo que también mencionó Agustín hace un rato. Hoy estamos hablando del streaming. El streaming en vídeo, las experiencias que estamos viendo en algunos países son básicamente ediciones de programas de radio, de personas hablando, divirtiéndose, pasándola bien, muy espontáneas, que son características que tuvo siempre un estudio de radio y un equipo de radio en una mesa. Pasarla bien. Eso que la televisión no hacía, porque era más acartonada, hoy se hace en el streaming, se parece mucho a la radio y estamos viendo que el público joven conecta con eso. Entonces, el vivo está muy vivo, pero hay que crear valor. Y la radio no se tiene que quedar enamorada de su fórmula de seguir con la radio hablada, informativa, de los mismos temas de siempre, porque lo que nos están mostrando los casos de streaming es que las temáticas que conversan son temáticas que realmente conectan con las audiencias. Y uno se pregunta todo el tiempo si todos los días, a toda hora, queremos estar sabiendo permanentemente qué está pasando con un gobierno, qué está pasando con la economía o qué está pasando. Que eso es lo que un poco la radio generalista nos sigue ofreciendo. Por eso es que la radio generalista envejece. Porque hay que ser muy grande para estar todo el día queriendo escuchar la misma noticia y ver qué pasa con este funcionario, qué pasa con el otro y la polémica del día. Hoy los públicos quieren variedad y quieren sentir que las cosas estén vinculadas con ellos. Si el objetivo es preservar el canal por parte de la radio, ¿sí? Que es uno de los temores, porque claro, si se va al streaming, la radio, obviamente va a estar en un universo infinito de ofertas. Pero si la radio quiere mantener su canal DAB o su canal de frecuencia modulada, definitivamente para la sostenibilidad, no solo del modelo, sino también de las audiencias, va a tener que modificar su estrategia de contenidos. Si quiere seguir manteniendo el mismo contenido, pues evidentemente los riesgos de perder audiencia son cada día más altos. Y por último, cierro. La economía, hoy hablamos de la economía de la atención, se viene hablando mucho. Claro, hagas un podcast, tengas un programa de radio, tengas un streaming, hagas lo que hagas o escribas en una newsletter como Audiogen, ¿qué queremos todos? Tomarte unos minutos, un tiempo de tu vida para que nos prestes atención. El problema es que ya no estamos en la economía de la atención, estamos en un mercado persa infinito de ofertas que son absolutamente, y que además todo es fast food, todo es consumo rápido, dámelo corto, breve, quiero poco tiempo. La gente, ¿qué hacen? Jordi Wild hace un podcast de 3 horas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que más se consume de Jordi Wild? Los shorts de YouTube, donde tiene esos fragmentos de 1 minuto y saca una conclusión. Eso se consume muchísimo. Y hoy la radio enfrenta esa dificultad en medio de ese gran mercado persa en lograr mantener la atención. Tiene una ventaja de que controla todavía un canal, tiene la ventaja de que tiene unas grandes audiencias, pero es verdad que tiene que replantearse el modelo y sobre todo tiene que replantearse el modelo de contenidos.